¿Quién nos iba a decir que 2 días después te íbamos a tener de vuelta por acá, Eduardo? Vieron, cuando uno se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, ¿no? Es verdad. ¿Cómo andan? Muy buen jueves para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Acá arrancamos con todo, con esto del Ejecutivo. Por suerte estamos en tierra firme y no arriba de ninguna lancha. Los barquitos, ¿no? No arriba de los barquitos de las lanchas. Bueno, a ver, esto es, uno lo puede llamar, ¿no? La vieja querida crónica de una muerte anunciada. Si empezamos a repasar todo lo que veníamos diciendo y los informes, ¿no? Sobre lo que fue el proceso, ese plagado de irregularidades en la firma del contrato, las reiteradas prórrogas, la forma ya de elección de este astillero Cardama, que recordemos había sido ubicado en el 5º lugar por el ex jefe de Estado Mayor de la Armada y increíblemente aparece en primer lugar, lo elige el ex ministro Javier García, ¿no? Y ahí renuncia quien había hecho, el único contraalmirante en el momento que había hecho un estudio exhaustivo, Gustavo Musso, de todas las propuestas que tenía la Armada en su momento. O sea, todo un proceso que está plagado de, uno dice irregularidades, oscurantismo, porque no se respetó. Falta de transparencia. Falta de transparencia. Y además, sobre todo, y que termina saltando, o sea, la liebre ahora, se termina escapando, es justamente, y ahora lo vamos a ver, es por la garantía falsa que presentaron cuando era evidente, y ahora mañana hicimos un par de llamados, incluso cuando era evidente que en el proceso, vos fíjate que el contrato inicial con Cardama para construir las 2 patrulleras lo firma Javier García en el 2023, y recién 11 meses después comienza a ejecutarse el contrato con una nueva firma de Armando Castendebat, porque García ya se había retirado para la campaña política. ¿Por qué? Y todo ese tiempo, ¿en qué se demoró? En que Cardama nunca conseguía los avales bancarios, tenía que presentar 8.200.000 euros más o menos, que era un 10% del contrato de garantía. Y nadie le daba la garantía, pero absolutamente nadie. Le costó muchísimo, y eso lo fuimos dando, los periodistas íbamos haciendo ese raconto. A punto tal, ustedes recuerdan que hasta Hábitat le llegaron a pedir garantía, le dijo que no, y hoy en la mañana, porque ayer se dijo en conferencia de prensa, también intentaron garantías del Banco de Seguros del Estado, y el Banco de Seguros dijo que no, porque los informes técnicos del Banco de Seguros sugerían que no tenía que darse el aval, por más que nos enteramos hoy que hubo llamadas políticas en el gobierno anterior para presionar a las anteriores autoridades del Banco de Seguros para que otorgaran la garantía y el aval a Cardama. Menos mal que en una decisión inteligente se respetaron los servicios técnicos del Banco de Seguros y no se dio el aval, porque si no hoy el escándalo sería doble y no solo involucraría a las anteriores autoridades del Ministerio de Defensa, sino también podría haber llegado a involucrar a las anteriores autoridades del Banco de Seguros del Estado. Ahora, este proceso plagado de irregularidades y que veíamos incluso en los tanto avances de los pagos, como fuimos compartiendo acá, avances de los pagos contra documentos que no eran fiables, ¿no? Mario Cardama, el dueño del astillero, que vino muchas veces a Uruguay tratando de hacer lobby, pero nunca terminó de ser claro en su propuesta. Incluso anoche los colegas del Observador, que son los primeros que lo llaman, le dicen, no, pues yo estaba renovando esa aval, yo lo renové. Fíjate que lo renovó el 26 de septiembre, hace un mes. Digo, ¿y por qué no lo presentó? No, porque se me traspapeló, se me olvidó. Cuando él mismo despiste, pero cuando él mismo vino ahora el 12 de octubre estuvo en Uruguay, se reunió con la autoridad del Ministerio de Defensa. Sí, cuando entrevistamos recién, hace un ratito, a Lazo, ella decía, es un infantilismo lo que contestó. Claro, incluso los colegas del Observador se lo piden. Bueno, si usted lo tiene ahí, mándemelo. No se lo puedo mandar porque se lo pidieron anoche. ¿Tá? A ver, ¿qué es lo que queda acá? Y acá tenemos el documento que vamos a compartir ahora, que es lo más importante de todo, ¿tá? Que acá el Ministerio de Defensa anterior, ¿tá? Tiene responsabilidades, no solo responsabilidades políticas, sino responsabilidades penales, porque a lo largo del proceso de esos 11 meses de la presentación de la garantía, hubo reiteradas advertencias del estudio del Piazzo, que no se puede decir que es incluso un estudio que había sido contratado por el propio Ministerio de Defensa para avalar todo el proceso, ¿tá? Para avalar todo este proceso de firma del contrato, un contrato que si uno lo lee, yo tuve la posibilidad de leerlo, creo que algo lo compartimos acá hace un tiempo en algunas tapaditas,
un contrato que es totalmente leonino contra el Estado uruguayo, totalmente favorable a Cardama. O sea, de esos 29 millones de dólares que pagamos, yo creo que vamos a terminar recuperando muy poco, o quizás está la posibilidad de renegociar, porque se va a rescindir ese contrato y quizás Cardama puede decir, bueno, está bien, tengo algo de avance, te lo reconstruyo a menor precio, pero eso habrá que ver. Mira, Eduardo, perdóname, para quienes quieran buscar, justamente porque vos venís tratando el tema, hay uno que se puede buscar como La Tapadita, un lapidario informe de la Armada sobre el astillero español, que es de hace 3 meses. Bueno. Así que si buscan así como lapidario informe de la Armada sobre el astillero español, van a ver lo que ya decías en su momento de ese informe. Ahí va. Ahora, vamos, acá lo más importante de esto, de actual, de noche, de por qué se denuncia al presidente de la República presunto fraude o estafa, más allá de todas las irregularidades que hemos estado observando a lo largo de lo que fue el contrato y de lo que ha sido el proceso de construcción, incluso el pago de estos millones de dólares contra supuestos avances de obra que no han sido, es porque se dieron cuenta que se venció una de las 2 garantías, de las presuntas garantías que había vencido. El Estado uruguayo dijo, bueno, vamos a ejecutarla porque no renovó Cardama esa garantía, y en realidad cuando hicieron el proceso de ejecución, se encontraron que era una empresa fantasma, que la dirección de Gran Bretaña que había puesto era una inmobiliaria. Yo anoche estuve buscando en Google Earth, ayer a la media tarde me enteré, empecé a trabajar el tema, e incluso busqué la dirección del famoso ruso, ahora vamos a ir compartiendo, sí, ¿no? La información de dueño de la empresa. Otra vez, ¿a usted le llama la atención? Otra vez rusos, sí. Gobierno de la calle Pou, otra vez rusos entrando a Uruguay. Recordemos toda la trama del pasaporte, que la mayoría de los pasaportes falsos que se otorgaban eran de Rusia. Y sin empleados, la empresa. Una empresa, ¿no?, sin empleados. Sí. Igual acá hay una cosa, anoche lo sugirió algún senador, creo que fue Nicolás Viera, que el proceso de esta empresa fantasma le hacía recordar a lo que había pasado con Kirma en el Ministerio de Turismo, ¿no? Kirma, que fue la firma que supuestamente inventaron en Estonia, que había hecho la propuesta para hacer publicidad digital, sí, en su momento con el exministro Germán Cardoso, que le terminó costando el puesto. Publicidad en plena pandemia. Publicidad en plena pandemia. Pero ¿saben por qué? Porque esta ¿cómo se llama? Porque esta empresa, ¿no? Esta empresa que presentó presuntamente el falso aval, ¿no? Fue creada en el año, si bien 2019, pero la página web en el año 2022. O sea, en el momento que se da... coincide con el inicio del proceso de la licitación internacional para la primera licitación, que se acuerdan fue declarada desierta por razones políticas, porque ganaron los chinos, Estados Unidos presionó. ¿Ya? Si hubiéramos arreglado con los chinos, que era un poquito más caro, era 130, 140 millones de dólares, que no lo hicimos porque Estados Unidos presionó políticamente y el gobierno anterior dijo, no, está bien, tiene razón Estados Unidos, dejamos a los chinos de afuera por razones geopolíticas, ¿ya? Y se hizo un segundo llamado, que no fue como ese primer llamado, porque, a ver, el primer llamado a licitación para estas patrulleras fue un llamado con 92 ítems, con todo, se presentaban empresas internacionales, de hecho Cardama no se presentó en esa primera instancia, ¿tá? Y el segundo llamado, ese primero en realidad ganan los chinos, pero se declara desierta por razones políticas, se argumenta que era mucho más dinero del que tenían 100 millones de dólares, las chinas salían 140 millones de dólares, por más que después los chinos bajaron los precios. Dijo, no, lo descartamos, dijo Javier García. Hizo un segundo llamado, pero no fue un llamado internacional publicando toda la información. Lo que hizo es mandar un WhatsApp y llamada de teléfono a 4 o 5 astilleros en el mundo que ellos eligieron. Entre ellos aparece ahí Cardama, ¿no?, que después termina siendo rankeado en 5º lugar. Y bueno, todos sabemos el proceso, fue elegido igual. Una elección política de Javier García, por más que Javier García intente endilgarle la plana a la cúpula de la Marina, diciendo que fue la cúpula de la Marina la que le sugirió al señor exministro, si a usted le dan los informes y por más que la Marina le diga a algunos marinos, mire, Cardama, la elegimos a Cardama, pero ve el informe del hombre que sabe, que era Gustavo Musso, y el único hombre que hizo un informe técnico, dice, no, mire, Cardama está en 5º lugar, yo no la elegiría por tal de razones. Claro, de todas las empresas que se presentaron era la última opción, según la última opción. Los que sabían. De hecho, miren, una de las empresas que se presentó fue un astillero colombiano, ¿ah?, que presentó exactamente la misma patrullera a un precio poquitito más caro que Cardama, pero muy poquito, y acaba de entregar
¿a quién fue? Porque vi la foto del otro día. Acaba de entregar una de esas primeras patrulleras a otro proveedor que le encargó una patrullera. O sea, si hubiéramos elegido bien y hubiéramos elegido a el astillero colombiano, que no estaba en primer lugar, estaba en segundo lugar, creo, ya tendríamos acá la patrullera oceánica. Pero por algo se eligió Cardama, por algo se hizo todo este proceso plagado de irregularidad. Que nunca había construido una OPV, eso también. Pero no solo que nunca había construido una OPV, mostramos nosotros, uno agarra Google Earth, le digo, los que nos están escuchando, nos están viendo, agarren Google Earth, pongan astillero Cardama en Vigo, y van a ver que el astillero Cardama te va a aparecer como un pequeño estacionamiento de motos al lado de otros astilleros que son como grandes parking. Yo compararía... es un pequeño parking para motos y al lado tenés los grandes parking para barcos que son construcciones que ahí te permiten construir estos barcos. Pero vamos a lo que derivó en rescisión de contrato y denuncia penal, ¿no? Las conclusiones del informe de presidencia, ¿no? Conclusiones del proceso de la constitución de garantía. ¿Por qué? Porque cuando Cardama firmó el contrato con el Ministerio de Defensa, tuvo que presentar esa garantía, esos famosos avales, que demoró 11 meses. Y le voy leyendo salteado algunos de los párrafos lo que dice el documento confidencial de Presidencia de la República. Dice, la constitución de las garantías no cumplieron con los plazos establecidos en el contrato. ¿Se acuerdan que eran 30 días? Ya ahí por sí mismo se tendría que haber descartado el contrato con Cardama. Ahí sí, la garantía era por 8.227.000 euros. Ahí ya se tendría que haber descartado el contrato con Cardama, contrato original que firma Jade García. Después, a la postre, el que va a quedar mucho más involucrado en todo este proceso es el exministro Armando Castañdebat, porque fue el que durante esos 11 meses asume la titularidad en lugar de García. Y Castañdebat es el que termina dando lo que hay final a Cardama para la construcción de las OPV. Que invito de paso también a que busquen Nada que Perder Castañdebat, porque aquí lo tuvimos y todo el tiempo hacía referencia a que él desconocía todo esto. Exactamente. ¿No? Me recuerdo una nota acá donde él dijo eso. Acá hay otra cuestión grave, ¿no? Ayer algo dijo Jorge Díaz, y bueno, él habló de que solo en la primera presentación al Ministerio de Defensa se consultó al Banco Central, cuando presentaron los primeros avales que no se aceptaron. Después nunca más se consultó al Banco Central, porque era obvio que si consultaba el Banco Central iba a hacer la consulta de rigor, que fue lo que hizo este gobierno, y vio que las garantías eran falsas y que no existían, al menos la garantía esta que fue ejecutar el gobierno. Pero dice, en otra parte, el informe y esto también es gravísimo, dice, en cuanto a la garantía, se puede decir que la garantía aceptada y se cumple con la forma, el objeto garantizado, el valor asegurado, la vigencia establecida en el contrato, pero el que firma no acredita la debida representación. Es como, ¿qué es esto? Es como yo mañana, Sofi, te salgo de garantía, vos en nombre del Banco de Seguro vas a comprarte un auto, sí, yo te firmo Banco de Seguro, Eduardo Preve, vos mañana chocás y vas a reparar, no, acá está la garantía de Eduardo Preve, Banco de Seguro. Y el Banco de Seguro te va a decir, señor, Eduardo Preve, no es agente, no es nada, vos no pagaste. Es, para que la gente entienda, es más o menos así lo que pasó. O sea, aceptamos una garantía para firmar el contrato por alguien que no tenía la potestad de ser garante de nada. Y ya vamos a ir viendo después, bueno, que cuando fueron, cuando fueron a buscar, había una inmobiliaria en Gran Bretaña en lugar de una empresa aseguradora. En noviembre del 2024, ya casi un año después, fíjate que el contrato había sido firmado en diciembre del 2023 por Javier García, el 6 de noviembre, Del Piazza Abogados informa que ninguna de las garantías logra acreditar que quien suscribe por cada entidad tenga la debida representación con facultades para emitir la respectiva garantía. Esto es lo que yo decía. Es como si yo actuara en nombre del Banco de Seguros, sin ser ni gerente del Banco de Seguros, ni corredor del Banco de Seguros, ni siquiera haber pasado por la vereda de enfrente del Banco de Seguros. Bueno, el estudio del Piazza le está advirtiendo acá al entonces ministro de Defensa, Armando Castañdebat, ojo, cuidado, porque esas dos garantías que te presentaron no tienen representación legal para presentarte la garantía. Es como diciendo, son truchas, digo, en buen romance,
Y en el caso de Eurocommerce, que fue la que se termina ejecutando porque era la que se vencía, la otra todavía no se sabe porque no se venció y no sabemos todavía si la otra también es falsa o no es falsa, señala que no tiene representación el documento, no está apostillado. ¿Qué significa? O sea, fue en inglés, ni siquiera está documentado a ver si es un documento verdadero o falso, ¿tá? No tiene certificación de firma ni está traducido. O sea, que aceptamos una garantía. El Estado uruguayo firmó un contrato por casi 100 millones de dólares con una garantía escrita en inglés por alguien que no tenía siquiera los derechos de representación de quien decía decir. Dice, bueno, acá dice el informe de Presidencia, se trata de un documento que no se encuentra apostillado ni con certificación de la firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir la garantía. Se limita a adjuntar un certificado notarial emitido por un notario español que no certifica la firma ni la representación del firmante, sino que se limita a afirmar que el contenido del documento es lícito. Sí, bueno, sí. Yo puedo decirle a un escribano, che, mirá, decime que esto es lícito, pero yo no puedo actuar en nombre de... Por lo tanto, no surge la documentación que el señor Alex Wash pueda representar a la sociedad Eurocommerce. Dice el estudio del Piazzo, no Presidencia de la República del gobierno de Yamandú Orsi, dice el estudio del Piazzo. También hicimos la búsqueda para ver de poder subsanar estas falencias, pero los registros públicos accesibles online de esa entidad, los representantes que figuran no coinciden con el firmante. O sea, ya estaban recontraadvertidos. Noviembre del 2024. Claro. Antes de firmar el contrato, dice del Piazzo, ojo con esto. Nosotros, del Piazzo, que fuimos contratados por el Ministerio de Defensa para asesorarte en la firma del contrato, te estamos diciendo, señores, no puede firmar esto, ¿tá? Porque esta persona no tiene la representación ni tiene el derecho a firmar este aval. Asimismo, dice, el domicilio que figura en el documento de la póliza no es el que surge del registro vigente, sino que es uno anterior. Y acá dice el informe de Presidencia actual, sí, en posteriores comunicaciones el estudio del Piazzo Abogado mantiene las observaciones respecto a la representatividad de Alex Walsh por Eurocommerce, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Bueno, firmamos el contrato igual, empezamos a pagar, apenas firmamos el contrato, le pagamos 8.200.000 euros, que era exactamente lo mismo que ellos nos habían dado en garantía. O sea, quiere decir que fue como un intercambio de papeles, ¿está? Bueno, ¿por qué salta esto? Porque se venció. Esta garantía, además, que no era por todo el plazo de construcción, que debería haber sido, eran 3 años, ¿no? Sí. Eran 18 meses la primera OPB y después otros 18 meses. Era más o menos, o sea, debería haber sido por 3 años. No fue por 3 años, sino que esta garantía, además, se hizo por 1 año solo, que debía haber sido renovada. O sea, el contrato preveía que debía haber sido por todo el periodo del contrato y fue solamente por este tiempo. Bueno, entonces el gobierno uruguayo ahora hace poquito dijo, che, se venció esta garantía, vamos a ejecutarla, porque si no, el gobierno actual iba a quedar omiso porque no ejecutó una garantía. Y el gobierno uruguayo actual dice, bueno, Cardama no presentó el nuevo aval, vamos a ejecutar esta garantía, por más que siguiera adelante la construcción de las patrulleras, ¿no? Y se encuentran que la garantía era falsa, que ya como lo había advertido del Piazzo, y esto es insólito, porque, bueno, van, creo que ustedes lo comentaron más temprano, va el embajador, supuestamente donde figuraba Eurocommerce limitada, y ahí lo que encuentran, ¿no? Es una inmobiliaria. Una inmobiliaria, y en el registro de propiedades, por decir, o de empresas de autoridad de conducta financiera de Gran Bretaña, el que aparece, no aparece ni el firmante ni nada, ahí estamos viendo el documento, el que aparece es un tal Vladimir Suzdalev, con una participación del 75% y con domicilio en Rusia. Yo ayer busqué el domicilio, ahí estamos viendo. El domicilio lo tiene en un distrito, a ver, no me acuerdo bien, pero está, se puede encontrar fácilmente en Google Earth, poner la dirección del amigo Vladimir y te lo encontrás ahí en un distrito de Moscú, de las afueras de Moscú. Pero no solo eso, no solo eso, o sea que
la garantía falsa, que donde debería figurar la empresa hay una mobiliaria, que la empresa no solo nunca tuvo actividad, sino que tuvo en el año 2022 un solo empleado, en el año 2023 y 2024 no tuvo ningún empleado, sino que ahí estamos viendo todo en imágenes todo el proceso de la empresa desde que se fue fundada en 2019, extrañamente. Una empresa que era supuestamente para dar, no era una aseguradora ni darle seguro, sino para hacer algún tipo de operaciones, dice, financieras. Dice, esta entidad es una institución financiera no bancaria que facilita las transacciones comerciales internacionales mediante la emisión y retransmisión de diversos instrumentos de financiación comercial. Dice, en la página de Companies House Services se encuentra todo el historial de la compañía, recién lo veíamos. Como último registro aparece que, salvo que se demuestre lo contrario, hasta el 19 de octubre del 2025, Eurocommerce Limitada sería eliminada. Fue eliminada. Ayer entré a la página web y está publicado. Está publicado en el, dice, la Gaceta Notice de Gran Bretaña, donde el 19 de octubre se elimina a esta empresa que nos dio el aval. O sea, le vamos a ir a cobrar a donde cayó el avión estos 4.200.000 euros, por más que ahora, bueno, está Mario Cardama diciendo no, que él tiene otro aval de Eurocommerce, y no tiene más actividad. O sea, ahí están viendo en pantalla el historial. Entren a cada uno de esos PDF y van a ver que 000, o sea, esto, la página web de la empresa fue creada en el año 2022, yo lo dije hace un ratito, ¿no? Esto me hace acordar, y lo decía, muy parecido a lo de Kirma, ¿no? Como que se hace ese proceso de licitación, se cae, aparece esta empresa fantasma, ¿no? Y se crea una página web, se busca, o sea, por algo las grandes aseguradoras no le dieron el aval a Cardama. Uh-huh. Por algo el Banco de Seguros tampoco le dio el aval a Cardama. Ahí estamos viendo justamente la imagen de Google Earth. Ustedes pueden ver, ¿tá?, lo que es el astillero Cardama, que no tiene un galpón grande, ¿tá? Fíjense lo que son, lo que nos están viendo a través de streaming de la página de M24 en YouTube. Fíjense lo que son las instalaciones de Cardama en relación a los otros astilleros que se encuentran al costado. Es ínfima, como yo decía, ¿ah? Ahí estamos viendo, es ínfima, son ínfimas las instalaciones. Incluso parte de los marinos de Uruguay que fueron a hacer las inspecciones allá ponían en duda la capacidad de construcción, y por eso es que, y acá es un dato relevante, llamó la atención de que la patrullera se fuera a construir en 42 partes. O sea, es como un armado, un puzzle. Claro. Cuando en realidad acá en Uruguay, cuando se hizo un astillero uruguayo hizo sacos para, creo que fue para la Armada también, un buque, lo armó en tres partes, o sea, 3 partes para soldar. Bueno, acá Cardama está armando un rompecabezas de 42. También puede llegar a tener que ver por el espacio que tienen para trabajar, porque es muy pequeño el astillero. Exactamente, se eligió un astillero muy pequeño, sin experiencia. Claro. Sí, decir, Eduardo, que más temprano sacaba el Observador, decía, el informe detalla que intentó conseguirlas con la española Pimar, el Banco de Seguros, como decías vos, MIN de Freitas, SOMAS, Redbridge, Eurexim Bank, EEB, Societe General y Parcilar Habitat, que también la mencionaba. Un dato interesante que vos dijiste, Pimar, que es como una asociación de pequeños y medianos astilleros de España, que ahí están reunidos, bueno, todos los pequeños y medianos astilleros como que se prestan entre ellos trabajos y se apoyan mucho, y de hecho el Pimar, que es esta organización, le rechazó el aval porque sabía de los antecedentes de Cardama. De hecho, Cardama estaba embargada en su momento, ¿no?, y tenía deudas. Fíjense que Cardama facturaba por año unos 8 o 9 millones de euros. Lo mismo que fue la entrega inicial, ¿no? No, claro, pero nosotros le dimos un contrato. Uruguay le dio a Cardama un contrato de 100 millones de dólares, o sea, le dio la facturación de 10 años con un contrato único, cuando Cardama facturaba entre 8 y 9 millones de euros al año. Y ahí te mostraba que era un astillero para hacer reparaciones menores.
ese PIMAR, que es esa pequeña asociación, pequeña, para Uruguay debe ser grande, pero son medianos astilleros del porte de PIMAR y pequeños, del porte de Cardama y pequeños, que se nuclean en una organización y que se apoyan, obviamente, tienen avales como para, che, Cardama va a construir esto, bueno, a ver, che, Cardama, ¿puedes construir? Sí, te damos el aval, te damos el apoyo. En este caso, la propia PIMAR le negó a Cardama la garantía. La garantía. Y además, otra cuestión que no es menor, todavía sigue, cuando se comienza a construir las patrulleras, Cardama no tenía la autorización del Ministerio de Industria para hacer la construcción de ninguna de las 2 patrulleras oceánicas para Uruguay. Incluso la comienza a construir y manda la famosa cuaderna maestra y comienza las soldaduras sin haber pedido todavía el permiso de construcción ante el Ministerio de Industria español. ¿Saben cuándo lo manda? Creo, estoy haciendo memoria, pero es el 30 de mayo de este año. ¿Por qué el 30 de mayo? Porque el 31 de mayo llegaron a Celta de Vigo, donde está el astillero, los primeros 2 capitanes de navío que mandaba la Armada Uruguaya para inspeccionar a ver, che, ¿qué están haciendo? Bueno, el día anterior, 6 menos 10 de la tarde, 17:48, o sea, ya estaba por cerrar en España las oficinas, ahí entra, porque tuvimos en nuestras manos ese documento, ahí entra el pedido oficial de Cardama para construir estas patrulleras oceánicas cuyo contrato ya había firmado en diciembre del había firmado en el 2023, pero como no consiguió el aval, terminó recién firmando definitivamente en 2024 y empezó supuestamente a construir, entre comillas, en ese periodo, y el 30 de mayo, soldando pedazos, no había pedido permiso todavía al Ministerio de Industria de España para hacerlo. Lo hace cuando se entera Cardama, de acá le avisan de la Armada, porque tiene informantes en la Armada, porque por algo consiguió el contrato. Che, mirá que están llegando mañana a Celta de Vigo 2 capitanes de navío de la Armada Uruguaya, que fueron los que hicieron aquel informe totalmente lapidario sobre Cardama y sobre sus posibilidades reales de construir estas 2 patrulleras para Uruguay. Cuando uno ve las fotos, porque ahora uno ve las fotos, y más o menos, dice, bueno, pero se avanzó un poco. Sí, fotos que están circulando aparte por internet, sí, justificando que esto se está realizando. Pero eso, nos decían los expertos que hemos hablado, es la parte más sencilla del barco. Las soldaduras. Digo, hay que soldar bien porque pues se hunde, si no, ¿no? De todas maneras, los capitanes que están allí, ¿no?, haciendo el relevamiento y controlando, también hablan de los materiales que se están utilizando. Sí, pero ¿saben qué? Esto no es como hacer un edificio que, está bien, los cimientos son importantes, ¿no? Acá es obviamente que la cuaderna maestra, donde están todas las fuerzas que se concentran en un barco, es importante y las soldaduras son importantes. Pero todo el equipamiento que va arriba es lo más trascendente. Los motores, claro, toda la parte eléctrica, toda la parte digamos, eso es lo más importante. Y estas patrulleras tendrían que tener una tecnología muy avanzada porque van a operar en alta mar. Supuestamente son para controlar aguas jurisdiccionales, ¿tá?, bastante lejos de la costa. Para eso fue que se construyeron. Incluso deberían de tener la capacidad para operar con helicópteros. Y tiene que tener un hangar para guardar el helicóptero. Pero a lo que voy, y volviendo a esto, que, a ver, no es por todo este proceso de irregularidades que hemos ido contando que se termina rescindiendo el contrato y tomando la decisión de la denuncia penal y la denuncia civil y la denuncia contra Cardama acá en Uruguay, en España, y la denuncia también, a ver, la Fiscalía deberá investigar acá en Uruguay las responsabilidades de las autoridades políticas anteriores y también de las autoridades militares anteriores que terminaron sugiriendo la firma de este contrato. Sino que acá se cae todo porque cuando fuimos a ejecutar esta garantía, nos encontramos que es una garantía trucha, una garantía falsa, o figura una inmobiliaria, el inglés famoso que firmó no existe, no está. Hay dudas de que realmente el ciudadano ruso que figura como presunto propietario de esta empresa sea una persona real, ¿tá? Yo estuve rato anoche buscando, encontré varios, ¿cómo que se llama el hombre?
¿cómo es? Vladimir. El amigo Vladimir Susdalev. Estuve buscando, te aparecen algunos ahí en LinkedIn, bueno, porque se supone que si vos das avales por varios millones de euros, alguna red social tenés que tener, pero bueno, no aparece ninguno. Yo anoche vi un tuit de Javier García, me hablaba ahí de política menor. Si para él esto es política menor, no quiero saber lo que es política mayor, porque si firmás un contrato de 100 millones de dólares, el contrato militar más importante firmado por Uruguay en los últimos años, y te presentan un aval trucho y te advierte un prestigioso estudio de abogados vinculado incluso hasta políticamente a tu partido, porque Del Piazzo ha tenido mucha militancia en el Partido Nacional, está muy identificado con la coalición republicana, te advierte una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y vos seguís adelante. Bueno. Eduardo, ¿querés seguir analizando esto con el turco, como los dos locos sueltos? Sí, yo iba a decir acá que había desidia y poco apego. Yo creo que hay alguien que está ansioso de entrar. No, pero que entre. ¿Vino en barco? Muchas gracias, Eduardo. 59 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya seguimos con Nada que Perder. Estás escuchando Nada que Perder.